¿Viste este video sobre la Navidad? Bien, pues ahora a esos amados hermanitos que andan errados y que te dicen que no puedes celebrar la Navidad el 25 de diciembre, dizque porque es el día de Tamuz, o que puedes celebrarla cualquier otro día menos ese, porque dizque es pagano, hazles estas preguntas. Entonces, si desde tiempos antiguos los paganos de muchas culturas impías dedicaron y consagraron el día domingo al dios, entre comillas, Sol Invictus, e incluso las Saturnalias del 25 de diciembre después del solsticio de invierno, el festejado e idolatrado en esas fiestas paganas era el Sol. Pregunta número 1. Entonces, esos cristianos cometen pecado y están adorando al Sol por el hecho de que ahora ellos hacen sus cultos en domingo, que es en teoría el día muy pagano, entre comillas, dedicado al Sol. Porque si fuera válido ese argumento de que porque los paganos antes celebraban a Tamuz el 25 de diciembre, ahora quien celebre a Cristo el mismo día comete pecado y está adorando a Tamuz, entonces lo mismo les aplica si en el día más pagano, entre comillas, que dedicaban esos pueblos al Sol, ahora ellos quieran adorar a Cristo y gozarse en él, ¿o no? ¿O por qué ahí ya no quieren aplicar el mismo argumento esos amados hermanitos? Porque los cristianos hacemos culto los domingos, entre otros días, que es igual, no importa cuál. Pero ¿cómo entonces si el domingo siempre ha sido el día del culto al Sol? De hecho, por eso en inglés, aún en nuestra actualidad, se llama Sunday, Día del Sol. Y en la antigua Roma se le llamaba el domingo Dies Solis, que significa Día del Sol. ¿Están pecando acaso entonces los que usan tal argumento? ¿Se están confesando que ellos adoran al Sol por hacer cultos en el día en teoría más pagano que pueda haber desde la antigüedad y que es dedicado al Sol? Pues por supuesto que no. Pero muchos hermanitos no quieren analizar eso y quieren censurar a otros por gozarse en el día 25 de diciembre. Pero además aquí nadie está negando que haya mitos, no uno sino varios mitos sobre Tamuz. Y que uno de esos mitos dice que cercano al 25 de diciembre los antiguos paganos daban culto a Tamuz. Pero, ¿y eso qué? Eso es un mito, una fábula. Vaya, ni siquiera es historia. Yo invito a los que usan tales argumentos a que muestren un solo libro serio de historia que diga que esos sucesos sobre Tamuz fueron reales y que está documentada su fecha de nacimiento. No existe. Todas esas fuentes te van a decir, había un mito al respecto de Tamuz. Y yo dije cercano al día 25 porque, hasta con eso, que están errados incluso en la historia de su propio mito. Porque no era el día 25 el que dice ese mito que celebraban a Tamuz o al Sol, sino que ese mito o fábula dice que tanto el culto al Sol como el culto a Tamuz era justo al caer el solsticio de invierno, en donde el día empezaba a durar más que la noche, significando para ellos la victoria de la muerte de Tamuz sobre su vuelta a la vida cada año, o la victoria del Sol sobre la noche en el caso del Sol. Pero el solsticio de invierno siempre cae entre los días 20 y 23 de diciembre todos los años para el caso del hemisferio norte. Y era igual con la fiesta pagana del Sol Invictus o Saturnalia. O sea que la misma fábula sobre Tamuz ni siquiera dice en ningún lado que el culto era el 25 de diciembre, sino entre el 20 y el 23 siempre. Pero pues obvio, porque es una fábula, no está en la Biblia. No es ni siquiera historia seria y mucho menos Biblia. Atención con eso. Porque Tamuz, la deidad pagana, sí aparece en la Biblia, solo una vez mencionada, donde en Ezequiel 8:14 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y es lo único que dice la Biblia sobre Tamuz y lo menciona solamente esa vez. Y todos los hermanitos que se oponen a la Navidad nos dicen, ¿dónde dice la Biblia que Jesús nació un 25 de diciembre? No, pues no lo dice. Ni nosotros lo decimos tampoco. Si claramente hemos afirmado que, aunque no nació un 25 de diciembre, a nosotros nos es lícito, según la Biblia, festejar al Señor Jesús el día en que queramos y gozarnos de que Él nació siempre, cualquier día. Y no solo que no decimos que nació el 25 de diciembre nosotros, sino que además tenemos un video donde explicamos los errores de cálculo de aquellos que dicen saber con exactitud el día en que nació y que le atribuyen a su nacimiento la fecha de octubre o septiembre. Pero hay errores en eso. Pero además, ellos sí dicen que Tamuz nació el 25 de diciembre. Y también dicen que se le festejaba.
Entonces la pregunta que puedes hacerles para edificarles y se den cuenta de su error es, pregunta número 2. ¿Y dónde dice la Biblia que Tamuz nació el 25 de diciembre? Y también, ¿dónde dice la Biblia que a Tamuz se le festejaba o celebraba el día 25 de diciembre? No solo que sí nació, sino que también que se celebraba. Porque los argumentos que dan para nosotros deben de aplicar para ellos también, ¿no? No dicen que ellos hacen exactamente tal como dice la Biblia, lo cual debe de ser obviamente, obvio. Pero entonces, ¿por qué se basan en una fábula, en un mito sobre Tamuz que no está en la Biblia? Y una tercera pregunta que puedes hacerles es, pregunta número 3. ¿Están entonces asentando doctrina y dejándose llevar por mitos y fábulas en lugar de por la Biblia? ¿Qué no acaso dice la Escritura en 1 de Timoteo 1:4? No presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas en lugar de edificación de Dios, que es por fe. O como lo dice también en 1 de Timoteo 4:7, que dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y mejor ejercítate en la piedad. O también en 2 de Timoteo 4:4, donde Dios nos dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y asimismo también lo dice en Tito 1:14, no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Por qué quieren asentar doctrina bíblica, pero por medio de fábulas y cuentos que han escuchado y que no están en la Biblia y que ni siquiera historia es? Y luego aún nos quieren decir a nosotros que nosotros estamos atendiendo a fábulas, e incluso nos quieren citar este mismo versículo. Pero no, los que están atendiendo a fábulas son ellos, porque el nacimiento de Jesús sí está en la Biblia, no es ninguna fábula, no hay que ser blasfemo. Cuidado. El nacimiento de Jesús sí está en la Biblia, y sí dice la Biblia que el Padre Todopoderoso se alegró, incluso mandando ángeles a dar alabanza en medio de los pastorcillos, y que muchos se alegraron por su nacimiento. La Navidad o Natividad o nacimiento de Jesús. Eso sí está en la Biblia, no es ninguna fábula. Y el celebrar el nacimiento de Jesús no es fábula. Le celebraron los pastores, los ángeles, el Padre Eterno, los reyes de Oriente. Todos le festejaron y le celebraron. Eso no es fábula. Fábula es que ellos quieran inventar que Tamuz nació un 25 de diciembre. Eso no lo dice ni la Biblia ni los libros de historia. Los libros de historia dicen existía cierto mito sobre un tal Tamuz. Y además de que eso es una fábula, se están inventando también no solo que nació en ese día, Tamuz, sino que también que se le celebraba ese día. Cuando que al contrario, ahí sí la historia es bien contundente, cuando todos los libros de historia nos narran que las festividades a esas deidades y todos los cultos paganos que se daban con respecto a ellos por el nacimiento de la luz y todo eso, eran en el solsticio de invierno, al terminar el solsticio. Y siempre, siempre, siempre es entre el 20 y 23 de diciembre, nunca el 25. Entonces están inventando fábulas los cristianos y aún nos quieren decir a nosotros que nosotros vamos por fábulas porque le están llamando al nacimiento de Jesús una fábula. Quizás no son cristianos o quizás no tienen al mismo Cristo que yo tengo. Entonces son ellos los que están asentando doctrina por medio de fábulas y cuentos y mitos que no están en la Biblia. Y entonces, ¿por qué no aplican ellos también el mismo argumento que nos dan a nosotros respecto ahora al pagano, entre comillas, día domingo, en el cual, entre otros varios, se deleita uno en Jesús? Me dicen que yo no puedo gozarme en Jesús en un día que antes los paganos conmemoraban, pero ellos sí pueden celebrar a Jesús y adorarle en el día más pagano que antiguamente consideraban ellos para adorar al sol y que se le llamaba Día del Sol. Es absurdo, ¿no? Ya podremos ahora sí comprender que no es argumento bíblico y ni siquiera lógico el que usen una y otra vez repetidamente las frases el 25 era un día pagano o el 25 nació Tamuz. Para empezar, no es cierto. Y segundo, si nos dicen, estás adorando a Tamuz y es que festejas la Navidad del día 25, entonces ¿se están confesando ellos acaso como adoradores de Tamuz porque adoran a Jesús en día domingo, entre otros? ¿Pero lo hacen también domingo? Por favor.
Mis hermanitos, debemos ser más sabios y más bíblicos. Por eso Jesús nos ha hecho libres de dogmas de hombres y por eso la historia de lo que hacían los pueblos paganos no nos interesa. No nos interesa la historia, porque la historia no es Biblia, no es palabra de Dios. No es palabra inspirada. Y si Dios no nos prohibió gozarnos de que su Hijo haya nacido, ¿qué nos importa la historia de paganos? Y además falsa, porque eso de Tamuz es solamente un cuento popular que no está en la Biblia ni en los libros de historia. Esos amados hermanitos que andan errados, ¿por qué querrían ser aquellos de los cuales la Escritura dice en 2 de Timoteo 4:3? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo nada más comezón de oír, se amontonarán sobre maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias y pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué querrían ser de esos que argumentan con cuentos y fábulas y mitos y no con Biblia, como ya por nuestra parte hemos hecho contundentemente para que ellos sean edificados y para que salgan de la esclavitud de la religiosidad de doctrinas de hombres? Tan hermoso que es gozarse porque Jesús nació, sea 25 de diciembre o 97 de febrero. ¿Qué importa? Jesús se merece que nos gocemos de que un día nació. Y hay otros que nos dicen que saben el día exacto en que Jesús nació y eso no es verdad. Porque pueden suponerlo haciendo cálculos aproximados de los eventos bíblicos, pero no pueden saberlo con exactitud, de tal manera que serían solamente suposiciones. En el siguiente video que vamos a subir, vamos a demostrar bíblicamente ese tema, sobre qué época aproximadamente fue que posiblemente nació Jesús, y vamos a demostrar que nadie puede asegurar la fecha exacta. Y ese video lo hacemos solamente para edificar a los que quieren conocer y para apoyar a salir del error a los que no saben y aún así afirman saberlo. Porque como instructores de la palabra tenemos la obligación de enseñar lo bíblico. Aunque en realidad no nos es indispensable a los hijos de Dios saber que si sí hubiera o no hubiera aparecido el día exacto del nacimiento de Jesús en la Biblia. Porque nosotros nos gozamos en Él siempre y todos los días. Y tenemos la libertad bíblica de hacerlo el día que queramos. Porque nunca será pecado gozarse de que Jesús un día nació. Ahora vamos a explicar el asunto del arbolito de Navidad y vamos a derribar los argumentos errados que dan sobre ese tema. Ellos nos dicen que en Jeremías supuestamente aparece la prohibición del arbolito de Navidad. Lo cual en primer lugar no es cierto. Y en segundo lugar, vuelven a violar muchos versículos bíblicos sobre la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ellos dicen que en Jeremías 10 dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones los teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, y con buril lo esculpieron. Con plata y oro lo adornan, con clavos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden hablar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. En primer lugar, ¿cómo va a ser eso el origen del árbol navideño si faltaban más de 600 años para que naciera Jesús? En segundo lugar, ¿no leen acaso que allí está hablando de un tronco de madera y no de un árbol? Tercero, ¿no leen que dice claramente que ese leño lo esculpían con buril los artesanos para hacer un ídolo, una estatua? Y cuarto, ¿no ven que tan está hablando de ídolos con figura de varón o de hembra, que por eso dice ahí que no pueden caminar y que no pueden hablar? ¿No lo ven claramente? Nos damos cuenta que aquellos hermanitos que nos dicen que torcemos la escritura solo porque nosotros la citamos textualmente y en contexto, ellos mismos le dicen árbol a lo que la Biblia dice leño o madera. Lo que Dios en la Biblia le está reclamando realmente ahí en ese pasaje es la idolatría, no el uso de árboles para adornar casas, ni mucho menos condenando una supuesta Navidad de Jesús que aún por 600 años de diferencia no había nacido. Argumento derribado. Y en cuanto a la libertad que tenemos para adornar nuestra casa en honor a Jesús y de la forma en que nosotros queramos, siempre que no sean estatuas o ídolos, el argumento bíblico es el mismo que mencionamos en el video pasado. Primera de Corintios 6:12 dice, todo me es permitido,
mas yo no me dejaré dominar de nada. Y también, otro argumento que tendrían que obedecer a aquellos que se opongan a que yo toque o use o celebre algo, está en Colosenses 20:22 en adelante, que dice: pues si ustedes ya han muerto en Cristo en cuanto a las filosofías y mandamientos del mundo, ¿por qué entonces, como si aún fueran del mundo, se dejan someter o dominar por órdenes de hombres que les dicen: no comas eso, ni siquiera toques lo otro, no hagas aquello, o no celebres, ¿verdad? De acuerdo a doctrinas y mandamientos que hacen los hombres. Por lo tanto, nadie los quiera juzgar en cuanto a qué comen o qué beben, o si guardan o no día de reposo, de luna nueva, o en cuanto a qué fiesta celebras. Todo aquel que me quiera decir: no toques aquello porque es pecado, o no adornes con eso tu casa porque es pecado, o no celebres esa fiesta porque es pecado, según Dios en Colosenses están siendo rebeldes y desobedientes a Dios por querer darme órdenes y filosofías de hombres que no están en la Biblia. Al respecto de eso, Dios dice también lo siguiente en Colosenses 2:8: miren que nadie los engañe con filosofías y huecos argumentos según las enseñanzas de hombres, conforme a argumentos del mundo y no conforme a lo que dijo Cristo. Hay que volverse a las órdenes de Dios dadas en la Biblia, amados hermanitos. Todos estos argumentos falsos han sido derribados. Por lo tanto, me es lícito, si yo quiero, adornar mi casa con arbolitos en honor a Jesús, o con luces, o con lo que quiera. Y quien diga que dizque es para Tamuz, bueno, pues su diosecillo será ese. Mi Dios es Jesús, y a su nombre sea toda gloria y toda honra, con árboles, con palmas, con luces, con lo que sea, y todo lo que respira, alabe a Jehová. Por cierto, los arbolitos respiran, ¿no? En mi casa los arbolitos también alaban a Jesús. Y finalmente, sobre los nacimientos o pesebres y otros adornos. Mismos argumentos ya dados, hermanitos. Según la Biblia, ¿alguien me puede prohibir por medio de una orden de hombre el que yo adorne mi casa para gozarme en que Jesús nació en la forma en que yo quiera? Claro que no. Todo me es lícito según Corintios, y no me dejaré someter por filosofías y argumentos y órdenes de hombres que me dicen: no toques eso, no pruebes lo otro, o no adornes aquello. Ahora bien, todo hermanito debe de recordar también que sí hay órdenes de Dios expresas respecto a otras cosas muy puntuales, tales como el mandamiento de no tener estatuas o imágenes de lo que está en el cielo para postrarse ante ellas o darles culto. De tal manera que, obedeciendo eso, nosotros sí podríamos poner un pesebre, que es solo una maqueta que representa el lugar donde Jesús nació, pero sin que le pongamos estatuillas o figuras que representen a Jesús o a ángeles. Porque independientemente de que alguien quiera decir: no, pero yo no adoro la estatuilla como antes, ni le doy besito, ni la arrollo con lucecitas de bengala, ni nada. No obstante eso, la orden de Dios respecto a las imágenes y las estatuas es: no las tengas. Además de que se podrían tropezar los que te vean. Así que desde el tenerlas en el pesebre sería ya un pecado. Y eso sí lo dice Dios, no es una filosofía ni fábula de hombres. De tal manera que si alguien quiere poner un pesebre, puede ponerlo vacío, solamente con paja, con laguito, con luces, etc. Pero fíjese solamente que no caiga en idolatría y desobediencia con imágenes y estatuas de lo que hay en el cielo, para no pecar y para no ser tropiezo a otros. Y ya referente a poner luces, esferas y adornos, pues, según lo ya visto, ¿quién nos impide hacerlo? Dios no. Y los hombres no tienen por qué impedírnoslo tampoco. Solo hay que recordar también, como ya explicamos en el video pasado, que nunca jamás debemos poner nada y ni mencionar siquiera cosas que blasfeman o distorsionan la Navidad y el santo nombre de Jesús, como el Santa Claus o Papá Noel, que nada tiene que ver con nuestro amado Salvador, y que ahí sí sería blasfemo sustituir al festejado precioso de la Navidad, que es Cristo Jesús, con un santito católico panzón y herético que es San Nicolás de Bari o Santa Claus. Ni alusiones a sus cosas como renos, gorritos o botitas rojas de Santa Claus, trineos, ni nada por el estilo. Y quien lo esté haciendo por ignorancia o por error, bueno, solo quítalo y ya, no pasa nada, no sabías. Dios sabe que nosotros queremos honrarle solamente a Él. Quítalo y sustitúyelo con muchas luces, por ejemplo. ¿Qué cosa mejor? A mí me encantan las luces porque nada más y nada menos que un día,
cualquiera que éste haya sido en realidad, Jesús, el precioso Hijo de Dios, vino hecho carne para ser hecho para todas las naciones la luz verdadera del mundo. Bendito sea su santo nombre.